Dos, uno. Vale, pues nada, ya está grabando. Muy buenas a todas las personas que vayan a ver el vídeo este después por diferido, pues en el canal de YouTube, en el podcast, etcétera, etcétera. Tengo el grandísimo placer de hoy tener aquí para entrevista a Emilio Molina, ¿vale? Emilio Molina es una persona que descubrí, muy buenas, Emilio. La descubrí hace un tiempo por internet cuando me empecé a meter en todo esto. Vale, ¿qué personas hay por ahí que están hablando sobre todo este tema que, vale, quienes conocéis mi canal de YouTube o pues sabéis que llevo un tiempo pues hablando de esto de las pseudoterapias, las pseudociencias en psicología, el tema de los libros de autoayuda. Hace poquito probablemente viste que también hice una entrevista a la psicóloga Laura Merino para Ujú. hablar de todo este tema de las sectas, señales de alarma, etcétera. Y ella, bueno, fue Laura quien me dio el contacto, bueno, me comentó sobre ti, Emilio, así que nada, un placer tenerte por aquí. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, a vosotros a ti. Y nada, Emilio, cuéntanos un poquito para la gente que no esté viendo y no te conozca. ¿A qué te dedicas con la plataforma Stop Pues Pseudociencias, etcétera, sí, etcétera? bueno, yo ante todo soy Pseudoterapia. informático, ingeniero informático, Mm, licenciado en comunicación audiovisual y estoy metido en todas estas historias pues un poco de rebote, ¿no? Como en casi todos los que nos acabamos pegando con las pseudoterapias o las pseudociencias. ujú, Bueno, yo siempre me ha gustado mucho la divulgación, el tema de comunicar cosas sobre nuevas tecnologías, sobre pues estar al día de los avances sobre terapias en salud, etcétera. Con lo cual en redes sociales pues me las he tenido que ver desde hace mucho tiempo pegándome con gente que pues yo que sé, defendía la homeopatía, defendía cualquier tipo de chorradas, ¿no? Tratamientos contra el cáncer sobre todo es lo que más se veía y tal. Pero llegó un día en el que, bueno, me llegó un caso muy cercano y hasta entonces pues pensaba en mi cinismo total que esto era cosa de cuatro tontos que hacía caso a cuatro chalaos y casi que se merecían lo que les pasaba, ¿no? Y cuando le tocó un caso cercano que no era tonta la persona mm, ni el que le metió en la cabeza tonterías era un chalao, porque facturaba más de 4 millones de euros al año, pues me di cuenta de que el problema era mucho más intenso de lo que parecía, ¿no? Sobre todo cuando ese chalao se estaba metiendo en universidades españolas para promocionar su chaladura. O sea que no, de chalado no tenía nada, tenía un esquema industrial muy elaborado, muy sofisticado, un discurso bastante elaborado para marear a la gente en cosas como que la psicosomática, digamos, que era toda la causa de todas las enfermedades, ¿no? O sea, limitaba lo que es la psicosomática a todas las enfermedades del mundo, lo que viene siendo la biodescodificación, que es hija de la secta de la medicina germánica, y que a su vez encontró la bioneuroemoción, ¿no? Pues este hombre se mm. estaba metiendo en universidades españolas a dar clase a gente de cuarto de enfermería en la Universidad de Barcelona. Y claro, ahí es cuando dices, ostras, es que esto ya no es que uno vaya a hacerle caso al chalao de la esquina, es que esto podría ser yo mismo yendo a mi enfermera y que me meta en la cabeza barbaridades porque este tío en la universidad le ha dado clases de esto. Claro, Y a partir de le ahí, transmiten la autoridad en el momento que lo traen a la efectivamente, universidad. claro. Tiene esa arropa de ese aval oficial, luego hablaremos seguramente un poco más de esto. El caso es que desde ese punto, buscando yo ayuda para un poco pararle los pies a este charlatán, me puse las pilas para ver qué discurso hacía, ¿no? Qué había de cierto en lo que Mm, decía, qué es lo que estaba manipulando, qué había detrás de todo esto, tirar un poco de ese hilo. Y cuando pedí ayuda, me vi en la situación de que al final eran a mí a quien pedía ayuda a la gente porque se daba cuenta de que teníamos una documentación, mi pareja y yo, sobre el asunto, que digamos que éramos los que más conocíamos del tema sin estar metidos dentro de la propia secta, ¿no? Entonces empezaron a Redune contacto conmigo en aquellos inicios. Yo busqué mm, ayuda en asociaciones como ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, o Círculo Escéptico. Redune es la red de prevención del sectarismo y abuso de la debilidad, en la que está Laura ujú, Merino, que hemos comentado antes. Y bueno, el caso es que para cuando contacté con estas asociaciones, contacté buscando ayuda, ¿no? Para que me echaran una mano con esto y lo dicho, al final un poco se giraron las tornas y fui yo el que estuvo haciendo de punta de lanza, cosa que me valió varias denuncias. Y al poco nació la asociación APETP, que es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, a raíz de un caso de un chaval, Mario Rodríguez, que con 21 años le convencieron de que dejara el tratamiento contra el cáncer, contra una leucemia que tenía, él estudiaba física, uf,
y para probar la llamada medicina ortomolecular y bueno, él retrasó su tratamiento, lo rechazó durante un trasplante que le hacía falta y acabó muriendo, ¿no? A raíz de eso, pues yo como ya estaba enfilado en esta lucha, me pareció que era el sitio más indicado para ayudar también con la información que tenía y con lo que había aprendido en esos meses en estas asociaciones sobre pensamiento crítico, sobre sesgos cognitivos, sobre falacias argumentales y bueno, pues al punto que acabé convirtiéndome en vicepresidente y llevo ya creo que 4 o 5 años como vicepresidente de la asociación, o 6 incluso. Y eso, me ha granjeado no pocas denuncias como asociación y como particular esta guerra bastante desigual contra la charlatanería. Y aquí estoy, después de, pues creo que comencé hacia 2013, 2014 pegándome con estas cosas, casi llevo una década en estas lides de pegarme contra charlatanes. Claro, es que empezó con una lucha personal, ¿no? Porque había salpicado una persona cercana y claro, luego fue en plan, vale, es que no le ha pasado solamente a esta persona, le está pasando a muchísimas personas más y no solamente a gente de calle, sino también a profesionales, ¿no? Porque, claro, tiene un esquema. Este tipo de organizaciones, sectas, tipo bioneuromoción, biodescodificación y demás movidas que se van inventando, claro, es que no es un chalado en un sótano que se pone a poner vídeos por internet o lo que sea. Es claro, hablamos de organizaciones, esquemas piramidales enormes. Y claro, como facturan unas barbaridades de dinero, tienen luego también recursos para meterse en denuncias, para tener equipos de abogados y Estamos hablando de gente que tiene entorpecer. su propio gabinete jurídico. No creo que tú o yo tengamos nuestro propio gabinete jurídico, ¿no? Madre mía, es que no, mafias a ver, claro, facturando 4 millones al año te puedes permitir lo que te dé la gana, claro, 4 millones que de un montón de personas a lo largo de los años, a lo largo de los años. ¿Cómo, cómo se pueden detectar? ¿Qué señales de alarma tú empezaste a detectar o, claro, has ido recogiendo que crees que podamos transmitir a las personas, ¿no? Porque, claro, como has comentado antes, este tipo de organizaciones hay veces que hasta consiguen meterse en facultades, en universidades y confundir a mismos Los, profesionales. los mejores charlatanes, por decirlo de alguna manera, porque esto tiene su componente de evolución, ¿no? Los buenos, los que se adaptan mejor, son los que acaban prevaleciendo, acaban siendo los que medran más, los que acaban teniendo más facturación, los que acaban llegando a más sitios. Esta gente consigue igual que un cáncer busca la vena para metastasizarse, esta gente consigue encontrar las venas de lo que es el aval social, ¿no? El prestigio social de instituciones. En cuanto consiguen oficializarse, es muy, 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 muy difícil despegarlos de allí, ¿no? Cuando la homeopatía consigue meterse en la medicina, sobre todo a nivel europeo, consigue que lo reconozcan como medicina. Cuando la osteopatía se mete en la fisioterapia y consigue que lo reconozcan como pues una formación, una práctica más dentro de la fisioterapia, cuando en la enfermería se cuelan las flores de Bach o el Reiki y lo hacen en hospitales, eso es muy difícil de sacar de allí, ¿no? Cuando ya se ha colado en la cocina, pues yo qué sé, eh, pedagogías como la Waldorf, que es otra secta, y eso se reconoce oficialmente, eso tiene un peso ante la ciudadanía, que la ciudadanía en toda su sensatez piensa que si aquello no fuera verdad, pues no les dejarían decirlo, ¿no? Las autoridades sanitarias harían algo y lo quitarían de ahí, que era lo que yo pensaba cuando comencé la lucha. Que pensaban que yo pues haría una queja deontológica con Corbera, que es el creador de la bioneuroemoción, ante su colegio de psicólogos, porque él está colegiado en Barcelona, y que allí se darían cuenta del asunto, apretarían un botón rojo diciendo, ay, perdona, pero no sabíamos esto, y aquello se abrirían dos puertas debajo de él y desaparecería del mapa, ¿no? Y que va, para mi sorpresa, no movieron absolutamente un dedo. Creo que después de 4 años y mucho pegarse, le pusieron una multa bastante irrisoria para el problema. Y bueno, el caso es que sigue ahí, sigue colegiado. Con lo cual, el problema que hay detrás de todo esto es que vemos a médicos trastornados o estafadores, a psicólogos trastornados o estafadores, a enfermeros trastornados o estafadores y a gente engañada por todos ellos, a fisioterapeutas, a profesionales sanitarios en general y a gente engañada por todos estos, a veces también profesionales sanitarios que tienen un prestigio ante la sociedad y hablamos de pues, profesores de universidad, hablamos de charlas en ayuntamientos, eventos en bibliotecas, conferencias, en todo tipo de lugares, digamos, que la ciudadanía confía, que es algo que nadie tendría por qué ser suspicaz ante ello. Porque antes has dicho algo que es que esto no va de clases bajas o de nivel de estudios o lo que sea. De hecho, si incluso, si oís cosas raras, es mi gato, que siempre está lastimeando por comida.
Hay incluso una correlación inversa entre el nivel de estudios, el nivel de formación, el nivel sociocultural y la tendencia a caer en estas pseudoterapias. Y de hecho, o sea, porque esta gente, como he dicho antes, no son tontos, ¿no? Los predadores saben dónde tender sus trampas y saben sofisticar sus discursos para ir a donde está el dinero. Y el dinero no lo tiene la gente de Mm. bajos fondos y bajos ingresos, y lo tiene la gente de bien, ¿no? Y por eso se ha establecido esa cultura de lo cool que es tratarse con cualquier cosa exótica rara de la India. ¿Por qué? Porque esta gente es la gente que tiene dinero. Entonces, cuando ves que intentan engañar a esta gente, ves que lo tienen además más fácil porque como esa gente tiene estudios, pues lo primero que piensa es, ah, yo tengo estudios, a mí no me van a engañar. Mientras que a otra gente que es consciente, es autoconsciente de que no tiene esos estudios, pues a lo mejor es más suspicaz ante estas cosas y dicen, ostras, que a lo mejor me la están intentando colar que yo de esto no sé. Entonces Claro, igual hay, si me voy a gastar dinero, me lo voy a mirar bien, ¿no? Antes de... sí, no, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, a mis abuelos que cuando llegaba alguien a intentar venderles alguna cosa, ellos lo primero que decían es, bueno, bueno, yo no sé leer, no sé escribir, eh, si me intentas timar, lo tienes fácil, así que voy a pedir una segunda opinión, voy a preguntar a gente para contrastar Ah, esto que me estás diciendo. Esto hoy en día no pasa, hoy en día si tú tienes una ingeniería superior, pues a lo mejor te viene alguien y tú dices, bueno, si tengo, ¿cómo me van a engañar a mí, no? Si tengo, yo qué sé, si soy médico, ¿cómo me van a engañar a mí? Y tiene el peligro, el problema de que esa gente es la que es más difícil aún de explicar que les han engañado, porque son capaces de racionalizar ese engaño de manera muy compleja, muy sofisticada y defienden muy bien esa mentira que se han comido, ¿no? claro, Entonces es más difícil todavía. A alguien que no tiene conocimiento puedes decirle, no, mira, es que esto que no sabías, esto en realidad es así. Pero a gente que sí que lo tiene, empieza a darle vueltas, a manipular las cosas, a intentar buscar, a meter ahí piezas de disonancia cognitiva que hacen que todo les la encaje. disonancia cognitiva. Sí, eso te Claro. quería comentar, claro, en el momento que empezamos a sospechar de que nos podríamos haber equivocado, nos podemos hacer extremadamente sofisticados en ir apuntalando la mentira, la historia, etcétera, para que, no bueno, pero si lo miramos así realmente, porque claro, si hemos invertido un montón de dinero o tiempo en determinada movida espiritual, New Age y lo que sea, Ujú. claro, a La más defensa público de lo la hemos hecho. compra, la defensa Mm, de la compra es potentísima, pero va más allá. Es que estaba pensando ahora mismo en que lo que tiene que ver sobre todo es un periodo de vulnerabilidad, ¿no? Psicológica ujú. o física. Y hace poco, como sabes, como te comenté, pues yo mismo, después de todo el periplo que tengo en pseudoterapias, en pseudociencias, hace poco tuve una mala noticia con uno de mis animalitos Mm. y aproveché para intentar hacer autoconocimiento, ¿no? Autointrospección sobre mi estado a la hora de Ujú. confrontar esa noticia que me habían dado, ¿no? Simplemente con Mm. una gatita que tengo con problemas renales. Y en ese momento me daba cuenta de que yo lo que quería era una solución y me daba igual que me la vendiera alguien. O sea, si alguien me viniera y me dijera, no, es que yo con imponiéndole las manos en los riñones por 50 euros puedo hacer que se le regenere el hígado, perdón, el riñón, pues a lo mejor justamente con eso no, porque sé que es una chorrada, pero si alguien me Pero, viniera con un discurso un poco más sofisticado y me lo dijera el veterinario, y los veterinarios me he encontrado también con verdaderas barbaridades de propuestas veterinarias, desde homeopatía, biomagnetismo, acupuntura, etcétera. Y de hecho, uno de mis gatos anteriores que tuvo también problema de cáncer acabó con acupuntura y sigo siendo yo. O sea, quiero joder. decir que nos la pueden colar a todos. Si algo tengo claro es que solo necesitamos que la persona adecuada, a una persona en la que nosotros tenemos confianza o Mm, establecemos una relación como que de autoridad con la materia o que nos quiere ayudar. Si esa persona nos viene con un discurso adecuado, que nos parece coherente con lo que tenemos en la cabeza en ese momento, con el funcionamiento del mundo, y nos lo vende en un momento en el que no podemos pensar con suficiente claridad porque estamos inmersos en una situación delicada, estamos vendidos contra esto. O sea, estamos en una situación en la que estamos como un marinero en un naufragio con una tabla a mitad del océano y lo que queremos es una tabla de salvación, ¿no? Algo a lo que agarrarnos y cualquiera que pase por allí nos va a parecer bueno y nos vamos a intentar agarrar a eso. Y eso lo sabe esta gente, sabe muy bien hacia dónde buscar a la gente vulnerable y sabe dónde tender las trampas, ¿no? Y son muy taimados, además es gente que sabe manipular muy bien las palabras, no se les llama charlatanes por nada, mm, saben tejer esos discursos de manera que incluso si llegaran ante un juez porque alguien les denunciara, como pasó con el padre de Mario, con Julián Rodríguez,
pues el juez todavía va a decirle, es que este señor nunca le ha dicho que abandone la quimio, aunque ese señor le haya puesto 100.000 casos de gente que abandonó la quimio y se curó, según él haciéndole lo que él decía, ¿no? O sea, dejándole entrever que la quimio no servía para nada o que incluso era que mataba, ¿no? Pero si este señor nunca se ha hecho pasar por doctor, ¿no? Pero a lo mejor iba con bata y tal, y en la puerta ponía medicina ortomolecular, y tú has pensado, has intuido que eso lo tenía que hacer un médico. Eh, es decir, hay muchas sutilezas y al final el juez acaba exonerando al charlatán diciendo, no, mira, es que la justicia no protege al incauto. Su hijo tomó una mala decisión. Ha sido culpa del chaval. Si su hijo no tenía ningún problema mental y era mayor de edad, ha decidido libremente. Y no entran a valorar que ha tomado una decisión totalmente coercionada por una situación complicadísima, por un señor que, aunque no lo haya explicitado, se ha hecho pasar por médico, por terapeuta de algún tipo, y que le ha ofrecido como segura una posibilidad, como alternativa, como una medicinal, algo que no funcionaba. O sea, hay un fraude latente detrás encima. Todo eso no se valoró y esa persona que mató a ese chaval pues sigue haciendo su agosto con los siguientes que están en la consulta esperando el turno. Eso mismo comentaba el otro día con Laura, ¿no? De que, a ver, claro, es que a muchas de estas personas se les tiene que considerar asesinos o homicidio involuntario por lo que están haciendo, claro, como están vendiendo cierta información y están liderando, están guiando hacia la gente hacia un agujero, ¿no? Al final, mira, págame a mí porque yo te estoy ofreciendo una solución a tu problema extremadamente simple, una solución muy simple para un problema que es extremadamente complejo, como por ejemplo, ese tumor que te ha salido, eso ha sido por un trauma de hace poco, viendo un vídeo de estos de Corbera también, que estuve ahí analizando un poquito y tal, y le metía esta historia, ¿no? Esto ha sido, pues, como... tu tía ocupó el lugar de tu madre cuando eras niña porque faltó y eso se te quedó como trauma, incluso cuando ya estabas en la barriga de tu madre, y claro, al final te meten una bola, una historia que, pues vale, si tú dices que sanar ese trauma me va a curar el cáncer o la movida esta de las trompas de falopio, estoy tan desesperada que te voy a creer. Es una Claro. mentira muy dulce, o sea, quiero Y, creérmela. y por dos vías. Una, porque hay gente que ya ha intentado, ha pasado por la medicina y no ha encontrado una solución, que son casos que crees que no tienen nada que perder y te das cuenta de que tienen muchísimo que perder, que ahí esa gente acaba desnortada, sin dinero, alejada de la familia, a veces muriendo de formas totalmente repugnantes en una habitación de hotel sin nadie que les haga caso ni les acompañe en los últimos momentos. Pero es que hay gente que va de primeras porque está asustada por una mala experiencia médica a lo mejor, o porque ha escuchado casos de lo duro que es el tratamiento real, pero gente que tendría expectativas muy buenas si pasara por la medicina y por culpa de esos cantos de sirena dicen, como mínimo dicen, bueno, pues voy a probar primero esto a ver qué tal, y si no luego pues ya iré al médico, ¿no? Y ese luego a veces es la diferencia entre morirte y curarte, ¿no? Ya Porque pierdes avanzado a un un tiempo, caso terminal, claro, claro. hay una pérdida de oportunidad terapéutica en el cual pues a lo mejor algo ya no tiene solución o la solución es muchísimo más drástica. Y pues bueno, el caso de Steve Jobs es un caso paradigmático, no solo para hablar de esta pérdida de oportunidad, sino también de que no es precisamente un problema de tontos y de chalados, sino de gente en un estado Ah, vulnerable de salud. claro, es verdad que, bueno, para la gente que no lo sepa, ¿no? Steve Jobs se dice que podría haberse curado porque él, bueno, él rechazó opciones de medicina tradicional por el tipo de cáncer que tenía, se empezó a meter por ciertos movimientos New Age y tal, y al final falleció, claro, por coste de oportunidad, no precisamente, no directamente por haberse metido en según qué rollo, sino porque por resultado de haberse creído determinadas ideas, rechazar un tratamiento que sí que habría tenido pues, ciertas probabilidades de haberle salvado o de haber alargado su vida. Entonces es un ejemplo muy En este caso paradigmático. es que, de hecho, bueno, el caso es que tenía un cáncer de páncreas de una variante. El cáncer de páncreas en general es muy desastroso, ¿no? Tiene muy mala curación, pero tenía una variante, o sea, tuvo la suerte tremenda de que tenía una variante específica que tenía muy buenas perspectivas ante tratamiento. Y lo encontraron muy a tiempo, con lo cual, vamos, no podía tener mejores perspectivas incluso de curación. Pero se lo dejó durante 8 meses porque se dio con un gurú que le dijo que eso se podía curar con dietas y con zumos, lo que se llama la terapia Gerson. Y 8 meses después, cuando se dio cuenta de que aquello no funcionaba, pues ya había llegado tarde. Los médicos consiguieron alargarle un año la vida, pero bueno, todos sabemos cómo acabó, ¿no? Y esa es la pena, es
es esa, pues, uno se puede meter en la cabeza de Steve Jobs, ¿no? Perfectamente y decir, bueno, es una persona muy ajetreada, que lo último que querría es desaparecer de primera fila por cosas Mm, como la quimioterapia, porque eso repercutiría seguramente negativamente en la imagen de la empresa, etcétera, etcétera. Además, él pues tenía ese gurú de cabecera en el que confiaba, se mezcló un poco todo y es fácil que dijera voy a probar primero con esto y luego ya veremos. Y luego pues es lo que pasa, ¿no? Esa pérdida de oportunidad se lo llevó a la tumba y no solo vimos ese daño personal que le hicieron a él, sino el daño social de las pseudoterapias, quitándonos a todo el mundo una figura como Steve Jobs que saber las cosas que podía haber seguido inventando y aportando a la humanidad, ¿no? En su conjunto. pues sí, 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 muchas cosas era una persona brillante, ¿no? Y claro, muy a menudo cuando hablo en redes sociales sobre el tema de la pseudoterapia, sobre ciertos peligros, ¿no? Enseguida viene gente con disonancia cognitiva, empiezan a dejar comentarios. Ay, pero dejad a la gente que crea lo que quiera, porque cada uno con su vida. Y claro, intentamos explicarle eso de, a ver, es que sí que tiene un coste. Sí que tiene un Ujú. coste. Ahí es una apuesta que estás haciendo y que la mayoría de la gente que hace esa apuesta pierde. Entonces nosotros estamos intentando ofrecerte esa información de que sí que hay un riesgo real para ti y para otras personas a tu alrededor Hay por un el punto hecho de elegir importante, mal. sí, en el libro que escribí compendiando un poco todas estas prácticas, que se llama ¿Qué sabes de pseudoterapias? De Mm, Editorial Popular, ¿qué sabes de las pseudoterapias? Que no me llevo ni un duro de él, ¿vale? Es spam, pero spam de un poco del palo. Em, Comentaba o intenté dejar plasmado que ahí hay una falacia de base, hay un error de base bastante importante. Las decisiones, la autodeterminación en salud, se tienen que basar en información veraz. Tú no puedes ser libre si tus decisiones no se basan en información veraz. Si tú has decidido entre un tratamiento A y un tratamiento B en igualdad de condiciones, pero alguien te ha escondido que el tratamiento B no es real y es un fraude, y tú eliges el tratamiento B porque el tratamiento A es muy duro y realmente lo que estás haciendo es apostar por algo que no es un tratamiento, tú no estás decidiendo libremente, tú no estás haciendo lo que quieres, tú quieres curarte y lo que estás haciendo es decidir coercionadamente hacia una opción que no te va a servir para nada y no es lo que querrías de haber sabido, haber tenido la información veraz. Entonces la capacidad de decisión, la libertad de decisión está supeditada a la calidad de la información que se tiene. Si se basa en mentiras, lo que estás siendo es víctima de un fraude, no estás decidiendo mm. libremente. Y una vez entiendes esto, entiendes la base un poco de las pseudociencias, de las pseudoterapias, y sabes que la base un poco es la información y la desinformación. Si hay información veraz, puedes hacer lo que quieras, puedes decidir que el tratamiento es muy duro y no te quieres abocar a él y que la alternativa pues será la muerte o intentar tener la suerte de que tengas una remisión espontánea, pero no vas a tener fantasías o delirios de curación con algo que sea, yo que sé, beberte tus propios orines, dejándote el dinero que podías haber legado a tus familiares o perdiendo un tiempo de vida que podías haber utilizado en empaquetar tus asuntos, ¿no? Dejarlos en orden antes de morirte. Hay una crueldad inherente, una lesión de derechos humanos bueno, que es que no solo que atentan al derecho de libertad de decisión y de autodeterminación en la salud, se atentan a muchísimos otros derechos de dignidad humana. O sea, esto es algo que la gente que apuesta por estas propuestas debería entender, que si se parte de desinformación, de que esto no son terapias alternativas, no son terapias complementarias, no son terapias, entonces da igual el apellido que les pongan. Si no ha demostrado ser terapéutico, no se les puede llamar terapias. Puedes llamarlo, yo qué sé, propuestas, prácticas o lo que te dé la gana, pero no es medicina alternativa, no es medicina ortomolecular. Aquello no ha probado ser medicinal, no ha probado funcionar. Entonces, si a ti te dijeran, no, mira, es que puedes someterte a un cáncer, o sea, a una quimioterapia contra un cáncer, que es muy dura y tiene el 80% de probabilidades en tu tipo de cáncer concreto y te va a fastidiar y a lo mejor te deja tocadas tantas cosas del cuerpo, y la alternativa es algo, pues yo que sé, beber azúcar mojado con agua bendita que no te va a servir para nada y te voy a cobrar 20 euros por bote durante los 4 meses que sigas vivo. Entonces tú a lo mejor si te plantearan eso, no decidirías irte por la parte del bote. Y sin embargo hay gente que ha muerto eligiendo la parte del bote, como el caso de Rosa Morillo, creo que era, o no, Rosa, no recuerdo el apellido, pero es uno de los casos mediáticos en internet sobre que murió eh, intentando curarse con homeopatía de un cáncer.
Claro, a ver, muchos de estos gurús se escudan en precisamente cuando les vienen con que no hay evidencia científica sobre eso que me estás vendiendo, ¿no? Se Ujú. escudan, por ejemplo, Vilasecta, ¿no? En concreto, ¿no? No, bueno, pero nosotros que somos escépticos y que no se haya demostrado que funciona todavía no significa que no Eso funcione. es la falacia de ignorantiam y además la inversión de la carga de la prueba. Es que para eso sirve un poco lo de estar en asociaciones escépticas, que es que te enseñan un poco ese pensamiento crítico, los fallos de nuestra manera de pensar. Si algo no se sabe si funciona, pues para empezar no puedes proponerlo como un tratamiento validado. Tienes que esperarte a hacerlo. Nadie dice no os tratéis con esto. Es haced primero los ensayos y si se comprueba que eso funciona, entonces trataos con eso si queréis, pero no estéis con eso vendiéndolo como si funcionara sin haber demostrado que funciona. Es que es algo que una vez lo plasmas en su simplicidad, parece da hasta vergüenza tener que decirlo, ¿no? No deis como validado algo que no se ha validado, es que es tan simple como eso, ¿no? Claro, también muchos de esos gurús, como comentabas antes con Corbera, están súper, ¿cómo decirlo?, blindados institucionalmente. Por ejemplo, a ver, la mayoría de psicólogos estamos hasta aquí de la basura de trabajo que hacen muchos colegios oficiales de psicólogos que precisamente deberían estar ahí como instituciones para hacer un cribaje, para denunciar públicamente determinadas prácticas y bueno, a día de hoy vale cualquier cosa. Puedes ponerte a hacer life coaching, puedes ponerte a hacer psicoanálisis, puedes ponerte con bio-neuroemoción, con lo que te dé la gana. Ujú. Mientras el hombre esté colegiado pagando su cuota cada 6 meses, es intocable, ¿no? Porque como no hay filtros, no se atreven los colegios de psicólogos a meterse por ahí. Es una cosa muy complicada, ¿vale? Aquí en su día estuve intentando ayudar a Stop, ¿cómo se llama? Stop Intrusismo en la Mm, Psicología.es, que es una página para reportar malas praxis y abusos deontológicos. Y en su día pues me estuvieron comentando que es que se dan situaciones, se pueden llegar a dar situaciones estrambóticas como que un decano de un colegio de psicólogos alerte contra las malas praxis de un psicólogo colegiado, que este psicólogo le denuncia competencia por hacer, digamos, por hacer publicidad negativa sobre su empresa, perder el decano, tener que pagarle una indemnización de más de 100.000 euros al charlatán. O sea, el mundo al revés, ¿no? Básicamente se encuentran con casos con que ellos mismos no tienen las herramientas suficientes para atajar esto. Pero esto es en el rarísimo caso de que se decidan a hacer algo, porque lo normal es o que no hagan nada, es decir, que tengan una indiferencia total ante el problema, de esto no es mi que sean, problema. que sean ignorantes del problema, que no sepan ni siquiera que existen, que es la otra I, o la incompetencia, que es la tercera I, que es que no solo entiendan que eso existe, sino que encima lo promuevan. Y esto, pues cuando se lanzó el plan Comprueba del Ministerio, el propio Consejo, a nivel de Consejo General de la Psicología, hicieron un ridículo espantoso, saliendo allí a patalear o a berrear diciendo que si el MDR o no sé qué, o sea, intentaban defender una pareita de, además poniendo como ejemplo una pseudoterapia, que es una de las más curiosas porque es una pseudoterapia que normalmente siempre decimos que las pseudoterapias son propuestas que no han demostrado funcionar o que han demostrado no funcionar. En el caso del MDR es tan curiosa que realmente sí que ha demostrado funcionar. Lo que pasa es que tiene una base pseudocientífica porque el hecho es que no funciona por lo que dice que funciona. Efectivamente, sí, incluso están como si yo me renunciando a hacer lo de tomo... los ojitos y todo eso, Sí, sí, porque eso bueno, es una cosa. para los que no sepan un poco de qué va, el MDR es el Ice Movement Desensitization by Reprocessing, reprocesado de sensibilización por Movimientos reprocesado de rápidos, sí. movimientos oculares. Digamos que cuando tienes sobre todo en síndromes postraumáticos se usa, cuando tienes un impacto así que te deja en un shock postraumático, lo que viene a decir esta propuesta es que tú se lo cuentas una y otra vez a tu terapeuta mientras él te dirige con los dedos o con una varita los ojos hacia un lado o hacia otro, porque supuestamente cuando tú estás mirando esa parte, cuando te pasó el trauma, tú estabas mirando hacia un lado o hacia otro, entonces se codificó de una manera especial en ese lado del cerebro que en ese momento procesaba las señales, entonces dándole un poco Algo estimulando va a hacer esta clic en tu parte, cerebro si hago eso. estimulando esa parte se recuperan mejor esas memorias y se liberan mejor. Eso alguien les dijo, ¿y qué pasa? Que los ciegos no tienen traumas. Entonces dijeron, vale, pues no solo es mirar, sino que también le puedes hacer toquecitos en las distintas El partes del tapping. cuerpo para estimular la bilateralidad. Bueno, esto es como si yo os digo que para el dolor de cabeza, para las cefaleas,
os podéis tomar esta aspirina y podéis seguir mi dedo y se os va a pasar el dolor de cabeza porque se ha codificado ese dolor de cabeza en una parte depende de dónde estabais mirando cuando os daba el dolor, pues siguiendo mi dedo, una vez habéis tomado la aspirina, al rato se os pasará y lo llamo pues dolor, analgesia de cefaleas por reprocesado de movimientos oculares. Que es que vale, eso va a funcionar, se te va a pasar el dolor de cabeza. Tú con un ensayo clínico vas a poder ver que efectivamente tenías dolor de cabeza y efectivamente te ha mejorado ese dolor de cabeza. Pero no por la base absurdamente tonta que te he dicho, sino porque en este caso, al estar todo el rato comentando, o sea, volviendo a exponer tu trauma ante el psicólogo, lo que estás haciendo es una terapia de reexposición al trauma, de desensibilización por reexposición al trauma clásica. Es decir, cuando quitas la parafernalia de los movimientos oculares, la cosa queda absolutamente igual, los resultados son indistinguibles. Y ahí es un poco donde está la trampa. Bueno, pues el Consejo General de Psicología de España haciendo el ridículo, defendiendo esto en la presentación del plan comprueba, que fue muy bochornoso. Y si esos son los que llevan las riendas, pues nos podemos imaginar cómo está el resto, ¿no? Coaching, sectas, de todo he visto, ¿no? Reiki, péndulo hebreo, astrología, he visto de todo como supuesta terapia por parte de colegiados. Sí, sí, además es como una Y de tierra los no sin ley. colegiados, de los no colegiados Oigan, ya ni os no cuento. colegiados ya, si están colegiados te van a decir que no se meten. Y si no están colegiados van a decir, bueno, pero si no son psicólogos no podemos hacer nada. Lo curioso, gracioso es que estamos llegando al punto de que la gente incluso dice, pues ¿para qué me voy a colegiar, no? Si puedo hacer lo que me dé la gana y que nadie me toque las narices sin tener que estar pagando una cuota a nadie y encima sin estar supeditado a que estos colegiados, o sea, que el colegio me vaya a expedientar y tal, porque cuando algo de esto pasa, tú hablas con el colegio y lo primero que te dicen es, no, es que solo podemos tomar acciones contra nuestros colegiados, que es mentira, porque también tienen competencias sobre intrusismo y demás, pero bueno, ellos todo lo que sea no trabajar, no meterse en líos, a los colegios de sanidad en general les encanta. Todo lo que sea no confrontar a nadie y no meterse en jaleos, eso está genial. Bueno, a las autoridades sanitarias en general, ¿vale? Tienen menos ganas de trabajar que petete. Claro, luego también nos encontramos, como tú has dicho, ¿no? Con la frustración de los profesionales de verdad que dicen, pues mira, si es que como no denuncian el intrusismo, como cualquier cosa vale, si es que parece que voy a tener incluso menos problemas si además Eso ni me es. colegio, ¿no? Es que es Entonces, así, es que es así. claro, hay un caldo de cultivo también pues de a lo mejor psicólogas y psicólogos que podrían haber sido súper buenos profesionales, pero que ya también la frustración de lo mal que trabaja va el sistema, ¿no? De lo mal que funciona el sistema, ya digan, pues mira, aquí ya para lo que me queda en el convento, me cago Ujú. dentro, yo mira, he leído un libro de espiritualidad New Age que dice un par de cosas súper guays sobre el trauma, ya está, yo me monto mi consulta de neurocoaching, no le voy a poner un nombrecito, lo voy a registrar como marca y ya Ujú. está, y a forrarme y ya está, la vida fácil y el código deontológico que le den. Y es que es lo que acaba derivando todo esto. Yo todavía estoy esperando que en algún momento todas estas asociaciones que hay de psicología basada en la evidencia o de psicología científica, pues intenten tomar las riendas o las nuevas generaciones intenten estar un poco más atentas a esto, intenten dar un poco el golpe de efecto colegial, ¿no? De postularse ellos a las juntas y limpiar un poco la casa desde dentro. Pero bueno, está claro que actualmente pues hay gente ya pues incluso como, perdón, que están mis hijos por aquí, como parte Perfecto. de las juntas actuales y tal, pues hay muchos amiguismos, mucha gente que vive de esto, a veces incluso los propios familiares de los directivos de las juntas que ves que son coach, ves que la pareja del director este, del decano este es coach, y dices, madre mía, ¿cómo va a luchar contra esto, no? Lo normal es que pase lo que está pasando, que es que defiendan que cualquiera coach o con título y sin título pueda meter mano en la salud mental de terceros sin ningún tapujo y sin ambajes. Sí, es totalmente vergonzoso, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? También hay conflictos de intereses que muchas veces nos encontramos que es que están no solamente, no es que los colegios de sanitarios hagan la vista gorda, es que muchas veces están metidos dentro de los consejos de administración y de las juntas de ciertos colegios, entonces ya Bueno, eso no lo hay vas a tocar ejemplos, en 20 años. hay ejemplos como el Colegio de Médicos de Valencia, donde Rafael Torres eh, es de los primeros que es además el responsable de deontología, es el primero que aplica hidroterapia del colon, que es una pseudoterapia peligrosa que bueno hace poco denunció incluso a alguno de los críticos que señalaron de APTP, que señalaron esta barbaridad y bueno perdió los dos juicios que interpuso contra él, si no recuerdo mal.
Pero bueno, aún así, es que para que os hagáis una idea, ¿no? Son los zorros al cuidado del gallinero. ¿Qué va a pasar si están las cosas así? Por eso espero que en algún momento haya un relevo generacional y las nuevas generaciones estén un poco mejor preparadas contra las pseudoterapias o contra la mala ciencia, contra un poco entendiendo un poco mejor cómo funciona la ciencia, cómo funciona la mala ciencia. Y está claro que la psicología, por especificar en este campo, tiene muchas complicaciones con respecto con otros ámbitos de la medicina, ¿no? Porque es muy difícil establecer si algo que estás haciendo tú es realmente está causando un efecto en, es un tratamiento, ¿no? Si está causando el efecto en una persona, porque prácticamente todo causa un efecto en la psicología de una persona. Por eso Es proliferan multifactorial. tantísimo los libros de autoayuda o cualquier tipo de cosa a la que llamen terapia, yo qué sé, la osteoterapia que hay por ahí, la puñoterapia, cualquier cosa, incluso pegarle a alguien o insultarle puede generarle cambios de actitud, pero claro, insultar a alguien o pegar a alguien no es la forma más deontológica o más ética posible de tratar a una persona, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, si es que todo es bueno en manos de un profesional. No, perdona, lo que tiene que hacer un profesional es justo lo contrario. Es decir, como prácticamente todo puede generar algún tipo de Efecto. efecto, vamos a buscar lo más robustamente posible, vamos a ser más estrictos que el resto de técnicas sanitarias o de profesiones sanitarias para que no nos cuelen mierdas, para que lo que sea que estemos practicando sea realmente esté muy robustamente avalado. Vamos a hacer todos los ensayos que haga falta para distinguir una chorrada de algo que realmente funciona. Esa chorrada Claro, podría funcionar por placebo, porque justamente en otras áreas de la pseudoterapia se habló muchísimo del efecto placebo, pero es que en la psicología pues se da esa ironía o iba a decir paradoja, pero no lo es, de que el efecto placebo puede constituir un tratamiento per se, porque si tú tienes problemas de ansiedad, de estrés o dolor, y justamente el placebo lo que hace es atenuar esa ansiedad, ese estrés o el dolor, pues a efectos prácticos el efecto placebo es un tratamiento. Y como casi todas las cosas que hagas va a generar un efecto placebo, pues casi todas las cosas que hagas te va a parecer que te va a tratar esos problemas de estrés y tal. El problema es que la mochila que conllevan esas propuestas que se les mete puede acabar derivando en problemas a largo plazo, a medio plazo, porque se le ha cambiado la concepción de cómo funciona la realidad de ese individuo, porque se le ha hecho creer que su problema estaba debido a ciertas cosas y eso genera conflictos en esas cosas y acaba derivando en problemas de otro tipo, porque no se ha tratado realmente el problema de base y ese problema acaba resurgiendo. Y bueno, no son pocos los casos que hemos tenido aquí de gente a la que va a una consulta de estas por depresión y les dicen, yo que sé, que abandonen el trabajo, abandonen la familia porque son las causantes de su depresión, que es lo que más le necesita un deprimido, ¿no? A perder lo poco que tenga de estabilidad en su vida y acabar suicidándose estas personas. O sea, estamos hablando de casos terribles, de fallecimientos por ese tipo de cosas que a priori a mucha gente dice, no, es que a mí me ha funcionado. Es que a ti, claro, te había funcionado cualquier cosa en tu caso, Te pero ha funcionado porque has tenido mucha suerte, igual y que la crees que homeopatía, te ha claro. funcionado, porque a lo mejor no ¿Crees? te ha funcionado y dentro de poco estás en las mismas o peor, y creyendo además que era tu tía bisabuela tercera la que tenía un conflicto de no sé qué y te lo ha transmitido transgeneracionalmente, o porque por los registros akáshicos. Es que da igual, hay millones la maraña que hay de excusas y de propuestas y de explicaciones y tal en psicología, en pseudopsicología, son tremendas y cualquier cosa parece que valga. Y ese es un poco el problema, ¿no? Por eso, justamente lo que habría que hacer es pedir más robustez de ensayos clínicos, preparar mejor a los psicólogos sobre qué significa el método científico, sobre más que nada sobre prepararles con la honestidad propia de saber que se pueden engañar. O sea, que los más fáciles de engañar son ellos mismos, sobre todo cuando tienen interés en que una terapia dé, ¿no? En que lo que están investigando dé, que eso funcione. Entonces, sobre todo tienen que prepararse para ser escépticos ante sus propios prejuicios, no ante las cosas. Bueno, todo el mundo, siempre suelo decir, todo el mundo es escéptico contra las cosas que le suenan mal. Cuando algo te suena mal, tú pones a buscar hasta la última coma de qué es, por qué eso no te encaja, ¿no? Pero cuando algo te suena bien es cuando sueles Hacer bajar la vista la gorda. guardia, hacer la vista guarda y tú te comes les compras el discurso, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el papel del escepticismo, que es esto me suena bien, pero voy a comprobarlo por si acaso no sea cosa que me esté colando por mis ansias de que quiera que esto funcione, ¿no? Y es un poco el trabajo, es como lo describía Feynman, ¿no? El trabajo del científico es un poco un trabajo de honestidad, de no engañarse y de no autoengañarse y de no engañar a los demás. Entonces, cuando los psicólogos entiendan, estén preparados contra la mala ciencia, contra
las manipulaciones que se hacen o autoengaños a veces que son autoengaños que no son volitivos, ¿no? Son cosas que nos pasan sin querer, ¿no? Pues yo qué sé, si estás probando un tratamiento contra la tos y alguien hace un carraspeo, dices, ostras, ¿esto lo cuento como tos o no lo cuento, no? Porque no habías definido antes cuál es la escala, ¿no? Y si no has doble cegado tu tratamiento, si no has hecho un ciego simple, si no tienes una escala predefinida desde antes, a lo mejor, como quieres que dices, va, esto no ha sido una tos, ¿no? Cuando en otro contexto a lo mejor dirías, no, esto es una tos guau, se va a morir este hombre de cáncer, esto no ha funcionado, ¿no? Eh, entonces, me enrollo muchísimo, pero al No, no, final pero el me queda núcleo, súper interesante, sí, sí, porque la, estás el sesgos, etcétera, resumen, etcétera. claro, el resumen es que hace falta, estoy incidiendo en los psicólogos porque es un área más complicada que otras, pero hace falta que los profesionales sanitarios tengan mejor formación no solo sobre ciencia, sino también sobre el reverso tenebroso, ¿no? La mala ciencia y las pseudoterapias, la pseudociencia. Porque si no conocen las trampas, yo siempre pongo el ejemplo, yo soy informático y a mí en la carrera me enseñaban a programar y todo esto, pero yo como parte de mi formación también entiendo que tengo que saber un poco pues cómo funciona un virus informático, cómo funcionan, cuáles son las estafas informáticas o cibernéticas que hay por ahí fuera, ¿no? Cómo están Mm. funcionando para estar al tanto de, no solo de protegerme a mí, sino de alertar a la gente de, oiga, y no pinches en cualquier cosa que ponga que te llega un paquete de Amazon o que ha sido premiado con un iPhone en tal, ¿no? O ve con cuidado si te llega esta cabecera, mira a ver si el enlace, lo que aparece en la cabecera es lo mismo que pone aquí, o incluso no hagas clic y entra en la página web porque a veces hacen trucos para que parezca que viene. Yo qué sé, o sea, estoy preparado para estar un poco la última, como parte de mi formación, la entiendo así, sobre el reverso tenebroso de mi campo de acción, porque lo entiendo bien y así puedo alertar y puedo estar mejor preparado para que no me pase a mí mismo. Y yo creo que esto falta un poco en las profesiones sanitarias. De hecho, cada vez que he tenido que ir a hablar con algunos, pues, la OMC, por ejemplo, hace unos Mm. años, cuando tuve una reunión para hablar sobre lo que acabó deviniendo en el observatorio de la OMC contra pseudoterapias, pseudociencias, intrusismo y Mm. sectas sanitarias, pues la verdad es que allí pues no tenían ni idea de qué iba el tema, no habían oído hablar de Hammer, no habían oído hablar de muchísimas de las pseudoterapias que estaban matando, que ya tenemos casos de muertes, de fallecidos, de multitud de afectados, no habían oído hablar en su vida, incluso la homeopatía, pues algunos creían que eran remedios herbales, y a mí me pasó también hace 7 8 años, yo creía que la homeopatía eran infusiones, hasta que alguien me dijo, no, espérate que eso no va así, o sea, la homeopatía es coger lo similar que a alguien se le ha ocurrido que causa síntomas similares, que a veces ni eso, y que luego lo ha ido ultra diluyendo una y otra vez en Y que proporciones media centesimales y tal, molécula te va a o nada, curar. o nada de molécula en absoluto, y que eso luego lo salpicas en una pastilla de azúcar y eso se evapora y tú le das la pastilla de azúcar. Entonces la homeopatía es azúcar, punto. Pues cuando me lo explicaron dije, ¿y esto se vende en farmacias? O sea, mi primera reacción fue, ¿y esto se está vendiendo legalmente en farmacias? Y cuando se lo explicaba yo a la gente, me decían, ¿y esto cómo están dejando venderlo en farmacias? Y vuelvo otra vez al principio. El problema de una pseudoterapia es que los que lo hacen bien consiguen oficializarse y a ver cómo le explica esto a una persona que algo que se está vendiendo legalmente en farmacias es una estafa, con todas las palabras. Que le está estafando, el propio sistema está dejando que le estafe. Que cuando vas al Ministerio de Sanidad con una lista de centros que están proponiendo todo tipo de curas contra el cáncer y les dices, mira, que he encontrado en internet en 5 minutos de buscar curar cáncer Madrid, toda esta lista de centros, que no están ni siquiera dados como alta de centros sanitarios, como marca la ley, y que Uf. sin ningún tipo de profesional, como marca la ley, para este tipo de propuestas no convencionales, que encima son legales aplicarlas en ciertos contextos, pues fuera de todo eso, hay gente que está aplicándolo y aquí tienes una lista y que la respuesta sea, mira, no podemos poner un policía en cada calle, si no nos da ya ni para hacer inspecciones en los centros realmente regulados, establecidos, pues imagínate cómo estamos para hacer caso a los que ni siquiera están registrados en ningún sitio. Y fue como, ¿en serio? O sea, estamos en manos de gente que le da igual, o sea, que les da De igual, porque es que, nadie. es que además es gente, porque a ver, pensadlo un poco, si a gente que está haciendo estas propuestas tú tienes con la ley en la mano, puedes ponerles un multón, tú con ese multón que le has puesto a ese centro, puedes reinvertirlo en seguir haciendo inspecciones a otros centros que también van a caer otros multones y todo eso reinvertirlo en hacer una revisión en profundidad con toda la gente que haga falta, porque los multones no son además livianos, estamos hablando de cientos de miles de euros, pues puedes contratar a inspectores para que hagan un repaso en profundidad de todo esto, pero es que no tienen ni esa mínima voluntad de mover ese dedo.
Es como que las cosas siempre se han hecho así y yo tengo a mis dos inspectores para 700 fábricas y van a ver si alguien ha adulterado una medicina, que está muy bien y tienen que hacerlo. Pero quiero decir que no tienen esa proactividad o ese mínimo, esas dos neuronas chocando y diciendo, ah, mira, puedo De hacerlo así vamos a y... intentarlo, vamos a buscar la Exacto, no manera tienen la logísticamente. menor gana de intentarlo, es el resumen. Y es lo más frustrante de todo, ¿no? Y Sabiendo estamos en que... estas manos. De hecho, incluso en las universidades, ahora está cambiando muchísimo además el panorama con respecto a 7 o 8 años cuando comenzamos en esta lucha a nivel proactivo, porque el padre de Mario, cuando quiso averiguar qué porras había pasado con su hijo, y entonces se enteró de que el hombre que había matado a su hijo no era médico, que no tenía ningún título, que aquel centro no era un centro sanitario y que estaba todo plagado de casos como el suyo, es cuando dio un golpe en la mesa, un golpe mediático y dijo, mirad, me ha pasado esto. Mi hijo no era tonto y me lo han matado y esto está pasando por todas partes y nadie está haciendo nada. Desde en ese momento, a costa de poner cadáveres encima de la mesa, los medios de comunicación, que les encanta la sangre, como buenos tiburones que son muchos, pues empezaron a hacer difusión del tema y eso causó un poco de conciencia social. Y gracias a eso se movieron algunas palancas y algunos engranajes oxidados, que comenzó el plan con prueba también por esto, ¿no? Pero que se han quedado un poco en agua de borrajas y en intenciones y que no han llegado. Los mismos charlatanes que estaban hace 7 años siguen estando hoy en día. Solo que con. Pues Corbera comenzó con 100.000 seguidores cuando empecé yo a preocuparme por el tema y ahora tiene casi 1 millón. O sea, Tienes un millón y en YouTube. facturaba 4 años y medio, 4 millones y medio cuando yo empecé con esto con 100.000 seguidores. Ahora tiene 1 millón de seguidores, pues imaginaos un poco cómo estará el tema, ¿no? Me ha vuelto a denunciar últimamente, así que no le debe faltar la pasta para demandar. A mí y a montones de periodistas en su momento criticaron su historia. El caso es que se ha movido engranajes. Se ha movido, por ejemplo, el CRUE, el Consejo de Rectores Universitarios de España, hicieron algunos, bueno, ellos dijeron también, es que todo el mundo en las altas esferas nos dice lo mismo, es que nosotros no tenemos capacidad de vinculante, nosotros podemos Ajá. sugerir, nosotros podemos hacer feos, ¿no? O sea, poner un poco en evidencia, podemos ver que están haciendo el feo, podemos decirle, ay, 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 esto no lo hagas, pero no tenemos poder de vinculatorio a la hora de decir, tú fuera de aquí, o esto está mal, o esto no lo puedes hacer. A nivel colegial, por ejemplo, el Consejo General de Médicos, y en psicología y lo demás, tiene, digamos, un papel de coordinación, pero los que tienen los poderes en sí mismos son los colegios, cada uno de los colegios. Así que si te sale uno como Valencia, pues por encima de esto tienes que ir a Sanidad, a la Consejería de Sanidad Provincial. Porque si te vas al Ministerio de Sanidad te dicen lo mismo, es que nosotros no tenemos, son los Es que consejos de sanidad nosotros los no que tenemos tienen potestad las sobre esto, consejerías es de el sanidad son los que colegio. tienen derivados, entonces claro, ya no te pegas con un problema, te pegas con 27 Y problemas. se Y de pasan la esos bola entre 27, ellos. además eso, y de esos 27, pues a lo mejor te encuentras con alguno que por suerte, normalmente es porque le ha pasado de cerca y ya la persona al cargo está pues un poco, no me sale la palabra, eh, se me ha ido Tiene la esta cuestión. voluntad igual para... Sí, es cuando te pasa algo que tienes miedo a las arañas es porque te ha Ah, vale, porque... sensibilizado, ¿no? Estás sensibilizado sobre el tema porque mm, te ha pasado de cerca, mm, ¿no? Y, y entonces se deciden hacer algo, pero por lo general es como, va, esto es mejor no darle aire, que es una excusa buenísima para no mover un dedo, ¿no? Es que esto si lo denuncias, aún le das más le publicidad. vas a dar más bombo. Uf, qué Pero tontería de claro que argumento, le vas a ¿verdad? dar más bombo diciendo, mirad lo que les pasa a los que hagan esto. Claro que les vas a dar, es la idea, darles más bombo diciendo, mira, Claro. le ha caído esto, ¿tú quieres ser el siguiente? Adelante. Porque te va a pasar lo mismo y vas a salir también y ya está. Pero no, no, o sea, hay una ley del mínimo esfuerzo y de esconder la cabeza debajo del ala. Primero porque, o sea, son las tres sís. Primero porque no entienden que hay un problema, es la ignorancia, no conocen el problema. Mm. Segundo, la indiferencia, los que lo saben dicen, pues me da igual, ¿no? Hay gente, es que la gente tiene que tener derecho a hacer lo que quieran, que es volviendo a lo de antes, ¿no? O es que esto siempre ha existido y siempre va a existir, es la naturaleza humana y no se puede luchar contra ella. También hay gente que lo dice, es como, pues bueno, pues vale, pues voy Pues nada, a ahora la sanidad no sirve para nada. exacto, Nada, pues, ya, pues, la pues vamos a anarquía. prenderle fuego a todo, total. Y luego la incompetencia, que es cuando directamente te dice esa propia consejería está promocionando cursos yo que sé, de bioneuroemoción o de Reiki o lo que sea en sus jornadas de terapias ortomoleculares y alternativas Tachiwai de la muerte Feng Shui.
Entonces, con estos mimbres tenemos que hacer estos textos. Ahora mismo, a pesar de que han cambiado muchas cosas, como decía, a nivel ciudadano hay mucha más concienciación. A la gente ya le suena la palabra pseudoterapia. La Mm, homeopatía es un chiste, ya la usan los humoristas para ridiculizarlo, para hacer chistes. Y cuando eso ocurre es que algo está haciéndose muy bien. Incluso en Francia se está defenestrando. Lo normal que suele pasar en estos casos es que bajarán el perfil mucho y cuando la gente se haya olvidado un poco volverán a intentar levantar cabeza, que es lo que pasa con sectas y demás cuando se les pone el foco encima, ¿no? Pero eso todavía está todo a la casa por barrer. Todos los charlatanes están colegiados. Tiene que ser uno muy burro. Tiene que haber matado a alguien de manera flagrante, haber estafado a alguien un con error algún tipo muy de gordo. deficiencia Mm. mental, algo muy, muy gordo y encima que se haya expuesto en redes o lo que sea, para que tome medidas. Y aún así hay casos, como Gabriel Ruiz, un médico de Valencia, que hasta aunque salga en un juicio chupando el suelo para, según él, demostrar que no existen las bacterias, que no son la causa de las enfermedades, o pase consulta y haga cirugías en su consulta sin permiso, con un loro en la consulta, cagándose por todas partes, suelto por allí, ni aunque, yo creo que hasta aunque le escupan la cara al juez, parece que hay gente que no hay manera de decirle, usted no está en condiciones de tener esta licencia médica. De hecho, no está en condiciones ni siquiera de salir a la calle. Usted tiene que estar internado y que estuvieran tratándole lo suyo porque es que está poniéndose en riesgo a usted y al resto de sus pacientes. Porque es que está teniendo conductas temerarias hasta para con él mismo, ya con el coronavirus y demás, ni te cuento, ¿no? Negacionista y lo que se tercie, ¿no? Con esto ha disparado ya el circo de charlatanes que había antes, con el cáncer, con el autismo, con enfermedades degenerativas de todo tipo, ahora con el coronavirus ha hecho, vamos, ha proliferado. Han visto el Se han cielo hecho el azul abierto. agosto, ¿no? La gente está mucho en casa, Como internet te ven, acelera estas además es cosas. que tienen un sentido de la impunidad tremendo. Ven que han estado haciendo todo esto, no les ha pasado nada. Les pueden, es que vamos, hay gente vendiendo lejía a otros como supuesta cura y aunque les cojan, les sueltan porque yo qué sé, porque no se les ha ocurrido a los que los han denunciado pues establecer un análisis químico de esa sustancia, entonces no pueden demostrar ante el juez que aquello que se ha tomado esa persona es lo que esta persona le ha vendido y además el que se lo ha vendido tampoco es que ha dejado escrito tómate esto, ¿no? Él dice, no, yo esto lo vendo como desatascador como desinfectante de superficies, tú verás si te lo has querido beber, idiota, ¿no? O sea, te lo dicen a la cara y el juez, pues como estamos en una sociedad, en un sistema judicial que es muy garantista, que tiene sus ventajas, ¿no? Para no llevar a nadie a prisión que no tenga detrás Una una evidencia. evidencia muy fuerte, ¿no? Porque siempre es peor que haya un inocente en la cárcel que un culpable fuera de la cárcel. Entonces, como estamos en ese tipo de sistemas, pues hace falta muchísimo, o sea, tiene que hacerlo muy, muy mal el estafador, el charlatán, el desnortado, que de todo ahí, ¿no? Hay algunos que se lo creen y acaban muriéndose Hay unos ellos que se mismos. lo creen, que están Es que es la completamente diferencia, convencidos de sí, sí, que solo Mesías están haciendo un bien a la esto hay humanidad. que No sé. diferenciarlo y normalmente lo sabes sabiendo qué hacen, viendo qué hacen cuando les pasa a ellos el problema, ¿no? Si Pami es cuando tiene un problema cardíaco, él se va corriendo al hospital cagando leches. Cuando él, a gente con problemas cardíacos, le ha dicho, tómate esto, ni se te ocurre ir al médico porque te van a matar, no sé qué, no se lo cree. O sea, él te Él está sabe que es una timando a mentira. la cara. Cuando Hammer, por ejemplo, tiene un cáncer y trata, o la mujer de Hammer tiene un cáncer y la trata con su nueva medicina germánica, que es tratarla sin nada, porque para que no lo sepan, ellos creen que es un conflicto emocional el que le ha causado el cáncer y que atendiendo a ese conflicto pues se le curaría el cáncer. Su mujer muere, tú no quieres matar a tu mujer, por lo general. Entonces, en esos casos te das cuenta de que esa persona sí que se lo cree, que tiene un trastorno, de hecho Hammer tenía un Mm. delirio psicótico, tenía algún tipo de esquizofrenia o lo que sea no tratada, y cuando a ellos les pasa, como a Fermín Moriano, uno de sus seguidores en España, acaba muriendo, tiene un cáncer, ellos intentan curarse con eso y mueren. Y dices, vale, este al menos se lo cree. O sea, es un O sea, ha charlatán, llegado lejos en su pero, mentira. claro, claro, es un charlatán, pero al menos es consciente, no es un estafador. Los otros son charlatanes y estafadores encima. Está Entonces, autoengañado. claro, entonces, pues eso, estamos en ese batiburrillo de que he perdido un poco el hilo ya, porque No, no, he sí, de metido personas cinco que pueden mil ser temas. incluso víctimas de su Claro, propia como sí, distorsión, por lo de ¿no? Gabriel Ruiz, ¿no? Que ya no es solo que estés protegiendo a la gente, es que es ya por el propio Gabriel Ruiz que va a acabar mal. Se puede infectarse, está en una edad que si se infecta de coronavirus puede acabar muerto por la edad que tiene ya y por cualquier problema que pueda tener. Entonces, pues bueno, pero estamos en manos de la suerte pura y dura. Mi gran cambio de chip ha sido el darme cuenta de que estamos vendidos, ¿no? De que yo creía
que las autoridades sanitarias estaban protegiéndonos contra estos desmanes y que va, que estamos a nuestra propia suerte totalmente. Yo también me he decepcionado muchísimo a lo largo de este año. Cuanto más me he informado sobre este tipo de sinvergüenzas y de lo poco que hacen las autoridades. Emilio, en un mundo ideal, en un futuro ideal, ¿qué pinta crees que tendría esto a nivel institucional, a nivel legal, para que este tipo de sinvergüenzas pues no tuvieran tanta Ostras, libertad? Que es los que colegios igual lo tuvieran potestad para quitar permisos o Es cómo, que lo cómo te gracioso, imaginas? lo sarcástico del asunto es que tú te vas a la legislación, te vas a la ley al Real Decreto sobre productos sanitarios, sobre publicidad de productos sanitarios, y te miras el artículo 4 y lo lees y te quedas como, ¿y esto por qué no se está haciendo cumplir? Porque ahí, os voy a leer, se lo voy a buscar en un momento y os voy a leer algunas de las cosillas solo para que veáis lo que está prohibido hacer por ley. Como lo tengo cada día, lo tengo aquí delante, así que no me cuesta nada encontrarlo. Ah, mm. Artículo 4, ¿vale? Prohibiciones y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria. Bueno, paso el prólogo. Eh, Queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria, ni siquiera tiene por qué ser real, sino pretendida, en los siguientes casos. Y atención, 1. Que se destinen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades transmisibles, cáncer y otras enfermedades tumorales, insomnio, diabetes y otras enfermedades del metabolismo. Charlatanerías en cáncer que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad, que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la ley del medicamento y disposiciones que la desarrollan, que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta. Esto en las pseudoterapias todas. Que utilicen como respaldo cualquier clase de autorizaciones, homologaciones o controles de autoridades sanitarias de cualquier país. Que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de oficinas de farmacia. Que homeopatía, Me de meto en venta en Instagram farmacias. 5 minutos y me encuentro 200. 200, pues espérate que ya verás. Que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos como medio de inducción al consumo. En todas las páginas web de estos charlatanes tienen su sección de testimonios, incluso de páginas web de no charlatanes, que parece que no sepan la normativa, pues tienen su web de testimonios. 8. Y hay 16, vamos por la mitad. Que pretenden sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes, especialmente en los casos de maternidad, lactancia, infancia o tercera edad. Esto, todas las dietas de macrobióticas, ortomoleculares, detox, alcalinas, bla 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 bla, todas. 9. Que atribuyan a determinadas formas, presentaciones o marcas de productos alimenticios de consumo ordinario concretas y específicas propiedades preventivas, terapéuticas o curativas. Bueno, esto se da menos, pero bueno, con el tema de las vitaminas y tal, Sí, 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 también sí, pasa sí. bastante. 10. Que atribuyan a los productos alimenticios destinados a regímenes dietéticos o especiales propiedades preventivas, curativas u otras distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial. Este parece que sea el apartado o dile las dietas contra el cáncer, ¿no? Que atribuya 11. Que atribuyan a los productos cosméticos propiedades distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial, que también hay de estas cremas que te modifican el Sí, que te ADN. van a quitar 20 años. 12. Que sugieran o indiquen que su consumo, su uso o consumo potencian el rendimiento físico, psíquico, deportivo o sexual. 13. Esta es mi favorita. Que utilicen el término natural como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos. Esto, sí, solo con que hicieran cumplir esta, el 99,2% de la charlatanería que hay en salud se la ventilaban, pero no se está haciendo cumplir. 14. Que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos, que esto todos los charlatanes pseudoterapeutas lo hacen, contraponiendo contra la salud, contra la farmacia y todo esto. 15. Que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la consulta o la intervención de los profesionales sanitarios. La medicina solo buscan cronificar, los médicos te intentan matar, tal. Todo es lo mismo. 16. Y en general, que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración Sanitaria del Estado. Decidme que aquí no está perfectamente descrito lo que necesitamos que se cumpla para barrer con todo esto. Es que no hace falta hacer nada nuevo, hace falta cumplir esto. Los Solo colegios, necesitamos un juez que se tome esa parte de la ley en serio y que quiera aplicarla. ya Solo hace está. falta eso.
los colegios médicos, aunque no tengan esa potestad de la que hablábamos o no tengan a veces las herramientas suficientes, tienen un código deontológico que tienen que hacer cumplir. Es que solo usando su deontología pueden ir ante el juez y decirles, mirad, esta cosa que estaba proponiendo este médico no tiene base, yo tengo esta deontología que tengo que hacer cumplir, y punto pelota. Y es que encima, además, seguramente incumple 18 puntos de este Real Decreto y por lo cual hasta le podéis cascar una sanción administrativa o lo que sea por esto. Que además hay, bueno, en el Código Penal hay refuerzos de todo esto para temas como el MMS o el CDS, el dióxido de cloro, lejías a fin de cuentas. Hay legislación específica que si se hiciera cumplir es que lo barrerían, pero no se está haciendo cumplir. Hace falta la voluntad solo. Que además estoy de acuerdo en que si hace falta, si ayuda, y seguro que ayudaría, se deberían dar competencias especiales para que ante este tipo de cosas, mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el 70 y pico, 79 creo, se derogó una ley de tiempos franquistas que en los delitos contra la salud pública pues lo tipificaba como delito solo con que tú difundieras desinformación que pusiera en peligro la salud pública, algo que Ajá. a mí me parece totalmente válido a día de hoy y de hecho se está mostrando necesarísimo con la sociedad de la desinformación que hay. Me parece súper necesario Por que el se vuelva a coronavirus. tipificar esto, ¿no? Pues se quitó para darle ese refuerzo garantista de que para que esto se pudiera tipificar como tal, tiene que haber un daño concreto de una persona en la que puedas demostrar que ha sido dañada específicamente por el discurso que tal persona había emitido. Con lo cual, Eso es súper tú difícil acoger a alguien, de... claro, ¿cómo dices Ujú. tú? Pues mira, es que a esta persona Pamiers, o sea, se ha muerto porque Pamiers le dijo que no llevara mascarilla y se ha contagiado. ¿Cómo vas a demostrar tú eso? Cuando en sí mismo la desinformación que está emitiendo PAMIES y cualquier otro de los charlatanes sobre con los coronavirus de no vacunarse, de no llevar mascarillas, es inherentemente lesiva contra los derechos de la salud. Y eso, pues desde mi perspectiva, debería volver a reforzarse y debería volver a ser punitivo el hecho de desinformar en redes. Me da igual que haya daños concretos o no, es que el daño concreto para la sociedad ya está en difundir masivamente desinformación objetivamente falsa y lesiva contra la salud. Entonces, ¿qué pasaría en mi sociedad em, utópica? Ideal, sí, 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 las cosas Que se hiciera funcionasen. cumplir la ley. Mirad qué cosas pido, ¿no? Que, Qué wow, difícil. que Guau, vamos, menudo, madre mía. soy un, Es un vamos, extremista. un extremista subversivo de la sociedad. Pues así estamos, ¿no? No, que se están pasando las leyes por el forro y los que las tienen que cumplir lo saben. Corbera ha tenido, yo he denunciado a Fiscalía, ante Fiscalía Corbera y a Pami se la ha denunciado ante Fiscalía y las dos denuncias se han cerrado diciendo no vemos ningún tipo de actividad delictiva aquí. Cuando se les ha presentado vídeos diciendo, pues yo que sé, que a sus pacientes les dice que se prostituyan y además corrobora el mismo que sus pacientes le han hecho caso y que algunos dicen, ah, pues antes no tenía dinero y ahora tengo dinero y tal. Y eso, bueno, sin contar lo de que cura el cáncer, que dice que cura el cáncer, que yo que sé que mucha gente se le ha muerto y le envía cartas de, oh, me muero pero me voy sanado. Pues a lo mejor esa gente no quería morirse sanada cuando te contrató los cursos por miles de euros, sino quería curarse, ¿no? En fin, que está todo por hacer y estamos en manos de incompetentes. Un poco es el resumen. Pues sí, muy buen resumen. Muchísimas gracias, Emilio, sobre todo también por las... Que claro, no pedimos nada extraño, no pedimos nada marciano, es que está en la ley, solamente hace falta instituciones con la voluntad de proteger a la población, ¿no? Hace falta que gente que se tome en serio y simplemente utilice las herramientas que ya están ahí, que ya hay mecanismos, solamente hace falta que digan, oye, ya está, mira, a la mierda. A partir ya está. No vamos a dejar que estén ni un año más este tipo de negocios por ahí funcionando sin que se lleven una multa, sin lo que sea. Pero la impotencia con la que nos encontramos en el día a día, ¿no? Lo que somos más conscientes, ¿no? Cuando nos encontramos, claro, a ver, en psicoterapia me encuentro muy a menudo pues personas que llegan y que no soy el primer psicólogo por el que pasen, es que han pasado por un montón de personas más, se han metido en de todo, trabajo un montón con personas que quieren dejar de fumar, que han pasado por 1000 movidas de acupuntura, hipnosis y neuro-PNL movidas, y claro, como no les ha funcionado, se piensan que es culpa suya. Se piensan que es que son ellos los que no van a ser capaces de dejar de fumar, de superar su depresión, de superar la ansiedad, de lo que sea, porque no han seguido bien las instrucciones o porque no han creído en sí mismos, no han
he hecho caso a lo que sea. Y eso, como profesional, me da una rabia enorme. Y por eso que hace tiempo que me empecé a meter con estos temas también por internet. Encima, es que encima es un poco más gordo porque acabo de recordar el punto de que incluso si tú como profesional señalas a alguien diciendo lo que estás haciendo tú como no profesional o como otro profesional, eso está mal, está deontológico, no tiene ningún tipo de validez. Todavía puedes ser tú el sancionado, que es algo que ha No me ocurrido pueden denunciar a mí. en bastantes casos. Ha ocurrido en psicología, ha ocurrido en farmacia. Tenemos el caso de Suso el de la farmacia Rialto aquí en Madrid, que tenía un panfleto para explicar a la gente que le pedía homeopatía, explicar qué es la homeopatía, y, y todavía fue el denunciado por el propio colegio de Madrid por decir que estaba atentando contra el buen nombre de... Claro, como que todas las otras farmacias venden homeopatía, pues es como que te estás metiendo con el negocio de los demás, ¿no? Y eso no puede ser, o sea, y hace nada, hace unos 4 o 5 meses, el caso de uno de los psicólogos que señaló a alguien que estaba haciendo constelaciones familiares y todavía le denunció ese psicólogo a él con la ayuda del Colegio de Psicólogos de Madrid, que si no recuerdo mal, le denunciaron a él por decir que estaba siendo deontológico, por poner en mal nombre al otro psicólogo, porque claro, se están endureciendo las deontologías diciendo que tú no puedes hablar mal de otro compañero en redes sociales, cuando lo que estás haciendo es algo que está por encima, debería estar por encima de eso, que es proteger la salud de los pacientes. El interés del Y paciente el es lo más interés de la importante. y el buen nombre de la profesión y la defensa de la deontología de la profesión. Es que se está haciendo la casa al revés para blindar todavía más a los charlatanes. Claro, es que queda peor nombre a mi profesión, que haya gente, que haya psicólogas y psicólogos por Instagram que se ponen que hacen astrología o movidas de enneagrama, tal. Eso no da un malísimo nombre a mi profesión. No hace que la No. gente deje de creer en los psicólogos y luego cuando tienen un problema que Que podrían tratar no lo Claro, es que hagan. además, si tú dijeras, no, es que internamente funcionan bien las cosas, y si yo internamente toco ese botón, se abren las compuertas y ese psicólogo pierde el título automáticamente porque ven enseguida que lo que está haciendo es adiantológico. Entonces dices, bueno, si el sistema funciona, no necesito ni siquiera alertar a la población porque se arregla fácil. Pero es que como no se arregla fácil y ese charlatán sigue ahí, de alguna manera tienes que poder alertar a la gente de, ojo con lo que hay minas ahí fuera. Y es competencia del colegio en primera instancia que no está haciendo cumplir su función, y en algún momento deberíamos empezar a lo mejor a denunciar a los colegios por esa dejación de funciones o a las consejerías de sanidad por esa dejación de funciones, no lo sé. Tenemos que ver un poco en qué derivaba todo esto, ¿no? Esta lucha, porque hasta ahora estamos un poco en el plano de concienciación social, pero llega un punto en el que igual hay que dar un paso más allá para que la gente a la que pagamos por hacer su trabajo haga su trabajo, que también es otra de esas locuras que exigimos con respecto a que se cumpla la ley o Que que somos no unos se promuevan extremistas o que y no unos se sí, sí, sectarios que somos. no se promuevan, llámame no sé, eh, Loco. llámame loco, pero que las cosas, las propuestas que se aportan como supuesta terapia ya han sido validadas como terapia, no sé, de Gama Gosarat que decía Buena Fuente, ¿no? Pues sí, muchísima frustración, pero bueno, sí, a ver, hace falta concienciar, hace falta sobre todo concienciar a más profesionales porque son los que más poder tienen para juntarse entre ellos y decir, oye, mira, estamos hasta aquí de la mierda de trabajo que están haciendo estos colegios y vamos a denunciarles, ya Yo está, para que se empiecen a poner las llamo, sí, sí, pilas. voy a hacer esa llamada al corporativismo bien entendido, ¿no? A que la gente, los profesionales, empiecen a establecer redes entre ellos y empiecen a luchar contra lo que... Porque desde el otro bando os aseguro que están muchísimo más Ah, hombre. cohesionados, están totalmente industrializados, saben muy bien por qué circuitos moverse, saben que no les van a tocar un pelo, así que las cosas no van a cambiar solas, hay que cambiarlas. La ciencia no se hace sola, ¿no? Hay que hacerla. Pues estas cosas, las rebeliones además, como ya te digo, como lo que tú dices, ¿no? Llámame aquí anarquista, pero para que se empiecen a cumplir las cosas a lo mejor hace falta dar ese golpe encima de la mesa y juntarse unos cuantos que quieren hacer las cosas bien. Y que les dejen, ¿no? Porque no solo es querer hacer las cosas bien, sino que te quieran votar el resto de colegiados. Y si hay una mayor parte de colegiados que ya están teniendo su negocio por otros derroteros, pues igual es un poco difícil. Pero bueno, si se hace bien la cosa y toda la gente, yo quiero creer que hay muchos, que la mayoría, hablando del 50% más
0,001 de psicólogos, intenta hacer bien las cosas. Claro. Entonces, quiero creer eso, ¿vale? Luego, eso es un pensamiento, un wishful thinking, también es algo que en tema de pensamiento crítico lo vemos mucho, ¿no? De cuando queremos creer cosas, pero solo porque, La porque queremos que sea esperanza así. es muy bonita, ¿no? Tengo esperanza Sí. en que sea así, pero bueno, que si se organizara mínimamente la cosa, debería al menos en algún colegio específico, tiene que haber una mayoría de gente que quiere hacer bien las cosas y puede ser una punta de lanza para abrir camino entre otros colegios y que vean que se pueden cambiar las cosas y que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pues ya está. Creo que con esto me he enrollado Maravilloso. muchísimo, pero creo que es el resumen rápido de la lucha de estos 10 años. Pues nada, muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias por todas las historias, todos los ejemplos, súper, súper interesante. Y nada, esperemos que este vídeo pues lo vea gente y también ayude eso a concienciar, ¿no? Sobre todo de nuevo a profesionales. Muchas gracias de nuevo, Emilio. Ha sido un absoluto placer. Lo he disfrutado Espero muchísimo y que nada, no te voy a nos dejar denuncien libre. mucho. Espero que no nos denuncien mucho por estar hablando de los dos. Yo ahora vivo en Países Bajos, así Oh. que nada, que lo intenten, que lo intenten. Me imagino que no soy todavía famoso, imagino, ¿no? Tengo esa suerte. Ojalá no lo sea nunca y así no me Bueno, atención esos. Pero bueno. pues ojalá llegue el vídeo donde tiene que llegar. Porque bueno, yo siempre he dicho que si nos acaban denunciando por estas cosas es que algo estamos haciendo bien. Ajá, exacto. Igual que ha llegado, les ha empezado a preocupar para que empiecen a intentar defenderse. Bueno, algunos se quejan de sí, es que nos están haciendo mucho daño y luego no pueden aportar pruebas porque siguen facturando cada vez más millones de euros. Entonces, no, hasta cierto punto es como, ya me gustaría, ¿no? Realmente haber ocasionado que este tipo de problemas dejaran de existir, pero me temo que tampoco soy tan importante. Sí, ya me hubiera Pues nada, un gustado. saludo a todos. Espero que alguien un poco le aclare algunas ideas o le anime a profundizar un poco más en esto, porque la verdad es que es un universo. Solo he hecho un rascado de superficie, me ha ahorrado millones de historias de gente, de mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos casos que nos han llegado, pero hay Mm, muchísimo que rascar, ¿vale? Esto es un poco el arañado de la superficie, es un pozo infecto, un universo donde más te metes, más miseria ves, más gente más más. rastrera, más dolor, más daño, más sufrimiento, ¿ves? Porque esta gente es mercader del sufrimiento y cuanto más te adentras, peores cosas ves, ¿no? Y son cosas que Más ya ascoda. Más me gustaría ascoda. que existiera el neuralizador este de Men in Black para algún día decir, por favor, quiero olvidarme de todo esto que he visto, porque es horrible, ¿no? Y Yo no recuperar debería mi estar fe aquí, humanidad. es algo que también es el resumen, ¿no? Nos estamos pegando, me estoy pegando aquí porque los que se tienen que estar pegando contra esto no lo están haciendo y yo no debería estar aquí, así que espero que los que deben estar partiéndose la cara con esta gente, que es la gente que tiene los recursos y les pagamos para esto, y para que tengan la defensa legal que se puedan permitir, y no yo, que soy aquí un miserable de la vida como cualquier otro, pues Toma que el tomen culo. las cartas en el asunto, claro, que hagan lo que les pagan por hacer. Pues nada, muchísimas gracias, Emilio. La gente, ¿dónde puede encontrarte? Yo te conozco por Twitter como Stop Pseudociencias. Stop Pseudo en Twitter, Mm. pero por ejemplo, como estoy en casi todas las asociaciones, había así por haber, pueden contactar con Redune, con APTP, pueden buscar buscando en internet, están sus páginas web de contacto, aptp.com, redune.org.es. En ARP la página web es escépticos.es y en Círculo Escéptico es círculoescéptico.es, así creo que es .es o .org. No tiene mucha pérdida, vaya, en internet se encuentra fácil. Y si alguien necesita algo más que yo en persona, que por esto pseudo en Twitter me pueden encontrar, en las asociaciones pueden tener mucha más información de todo esto. Y ayudarnos si quieren aportar una mano, que siempre hace falta manos contra esto. Es una lucha muy, muy, muy desigual. Muy desigual. Pues nada, muchísimas gracias, Emilio, de nuevo. Y ahora sí que te voy a dejar descansar y volver con tu familia. Muchísimas gracias de Nada, gracias a nuevo. Chao, vosotros. Un chao. saludo. Chao.